manifestar al comienzo el agradecimiento a toda la Junta, a los colegas, a algunos queridos colegas y admirados colegas, y esperemos que, bueno, podamos continuar haciendo cuestiones de nuestro interés y aportando a la historia, a la geografía. En este caso elegí un tema de los Andes, pero creo que tiene que ver también, o vamos a tratar de ver, que tenga que ver también con historia de Córdoba. No es mi especialidad, aunque la historia de Córdoba, entonces traté de ir por este lado, pero creo que el tema de las montañas, que ya lo vamos a ver, puede ser un buen punto para encontrarnos. Ya tenemos otros puntos de contacto, como con el doctor Garnero, que tenemos esta pasión y este trabajo por los ríos, ¿no? Entonces yo voy a ir avanzando. Rápidamente organizado esta charla en cuatro partes, algunas más densas que otras. Primero quería contar un poco, me parece justo, y para quienes no nos conocemos, de dónde vienen mis influencias, de dónde vienen mis estudios y cómo, de los trabajos que les voy a mostrar. Después un poco un tema que me viene como preocupando o interesando hace tiempo, que es la integración de diferentes estudios de caso o diferentes estudios locales o regionales, ¿no? Y por eso elegí el tema de los Andes, justamente por un proyecto que que se llaman de estudios de montaña, que si bien está más centrado en estudios del desarrollo, en estudios más contemporáneos, me parece que ese recorte, que podemos denominar Andes en un principio, puede ser un muy buen, digamos, recorte metodológico para pensar también algunas de las preguntas históricas y históricas ambientales que tenemos. Primero que nada, yo empecé trabajando y después de estudiar geografía en Mendoza, me formé con María del Rosario Prieto, algunos la conocerán, quizás otros no. Ella es una historiadora que ya falleció lamentablemente, fue profesora en la Universidad de Cuyo y también fue parte del CONICET, y ella fue una de las pioneras de la historia ambiental en Argentina, ¿no? Ella formó este grupo de historia ambiental del CONICET, del Yanigla, donde trabajamos, y la historia ambiental me interesó y nos interesa de un primer momento porque nos parecía que a quienes amamos la historia, pero también tenemos algunas inquietudes, vamos a decir, ambientales, territoriales, otras. A mí me gustaba mucho la geografía histórica. Encontramos en la historia ambiental algunas posibilidades, esas que ya hace muchos años ya enunció Brodel y la Escuela de los Anales, ¿no? No voy a detallar en un grupo de especialistas como hay acá todo esto, está en la presentación, pero sí destacar que permanentemente cuando se habla de historia ambiental se vuelve a este tipo de historia, a esta escuela historiográfica, ¿no?, de los anales, justamente por su interdisciplinariedad, por momentos más lograda o propuesta y a veces no siempre tan lograda, ¿no? Es la interdisciplina o los estudios de este tipo a veces son un horizonte. De paso, no viene mal la cita de una referente latinoamericana de historia ambiental, a pesar de que es italiana, que es Stefania Galini, y el que se esté introduciendo en ello, es muy recomendable leerla, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Tengo acá mis anotaciones aparte y no sé si... Bueno, esto es un poco lo que les decía, situando un poco de dónde vienen nuestros trabajos. Vienen de esta profesora, María del Rosario Prieto, para los que la conocíamos, Charo. Y ella tempranamente, acá Reborati, un geógrafo también reconocido en Argentina,
hace una especie de historia, de la historia ambiental, de historiografía, quizás, no sé si así es demasiado, y ella justamente, él sitúa al grupo de Charo como uno de los pioneros de Argentina, ¿no? Ya dice que en el 85 publicaba trabajos con títulos como Clima, Ambiente, Sociedad en Mendoza. Hay que decir que en realidad es un poquito antes, ella ya su tesis la defiende en el 83, ella fue exiliada en España, y desde España eh, vino muy interesada con temas, voy a ver, perdón, los apuntes, así no me olvido nada, no solo de historia ambiental, sino de antropología cultural. Ella le gustaba mucho Stewart en ese momento. Eh, Hay que decir que Charo, antes de irse a España, hizo arqueología, fue una de las primeras mujeres arqueólogas de Mendoza. Entonces, su interés eh, excedía bastante, diría yo, lo que sería el perfil de un historiador que solo hacía historia política, aunque también fue reconocida en ese campo una historia más clásica, ¿no? No por eso se dejaba de interesarle la historia social, la historia política, le interesaba mucho la historia económica. A ver si me estoy pasando acá. Em, Otro grupo que nos ha influido en nuestro trabajo y que lo vamos a ver un poquito más adelante es el grupo de la Universidad de Quilmes, del Centro de Estudios Rurales, liderado por Gustavo Cerrilli, ¿no? Él ha sido director de personas de nuestro grupo hoy en Mendoza, como Lucrecia Wagner, y Gustavo Cerrilli vincula la historia ambiental, sobre todo la generada más en ese centro de la Universidad de Quilmes, a la historia rural y a la historia agraria, a la historia rural, a los estudios sociales rurales. Eso es bien interesante y en varios lugares de Latinoamérica, en la región pampeana, se han centrado en ese estudio, pero lo que queríamos remarcar, y viene a cuenta de lo que estamos hablando de los Andes, es que en Mendoza, justamente la historia ambiental nació y prosigue muy vinculada a la arqueología, sigue habiendo nuestro grupo de arqueólogos, a la geografía, ¿no? Hubieron tempranamente geógrafos, a veces no con tanta proyección, que trabajaban codo a codo con Charo haciendo historia ambiental. Hay otros que vamos a nombrar enseguida, eh, como Rodolfo Richard Jorba, que también supo trabajar con Charo y después se especializó en temas vitivinícolas y es un referente de la historia regional. Acá me interesa especialmente en esta diapositiva encontrar justamente esa vinculación de la historia con reflexiones sobre la naturaleza, ¿no? La historia ambiental, entonces, como ya saben, es el análisis de las relaciones sociedad-naturaleza a partir de fuentes documentales, de fuentes históricas, ¿no? Entonces, digamos, la novedad no se puede dejar de analizar y de estudiar sin distintos enfoques y miradas que interpreten, ¿no? Sarrilli, en esa frase que les pongo acá, él hace un fuerte vínculo entre la historia ambiental y lo que podríamos decir historia económica o incluso algunos procesos más sociológicos, ¿no? De los que se suelen llamar modelos de acumulación ¿no? Entonces él dice que la historia ambiental puede pasar revista de la propia historia argentina y la de su desarrollo capitalista, prestando atención a las formas de uso y explotación de la naturaleza a lo largo del tiempo y el espacio. Esta perspectiva nos impulsa a repensar los ciclos económicos del país en clave ambiental. Esto es algo que se hace mucho en historia ambiental, que es repensar las periodizaciones clásicas sin discutirla. Acá hay algo importante, desde nuestro punto de vista la historia ambiental no viene a reemplazar ni a desplazar a otra historia, sino
a complementar, digamos, o sea, es interesante, digamos, para nosotros, para mí, pensar grandes periodizaciones de la Argentina en este caso, que nos vamos a centrar en los Andes y la Argentina, qué sucedía con el ambiente. De la misma manera que la historia regional vino a complementar una historia nacional donde estaba quizás subsumida algunos procesos más regionales o locales, por ejemplo en Jujuy, por ejemplo en la cordillera, en torno a una historia más centrada quizás en la región pampeana, la historia ambiental viene a buscar algunas continuidades en procesos que quizás de lo político no se notan tanto, ¿no? O sea, vaya el ejemplo que se da sobre ciertos procesos ambientales y uso de los recursos naturales, o bienes comunes podemos decir, pero recursos naturales, entre la etapa colonial, o la última etapa colonial, fines del siglo XVIII, principios del XIX, y las primeras décadas del siglo XIX, en el periodo republicano, hay muchos procesos que no cambian en el uso de recursos, ¿no? Por razones que podemos discutir, conversar, pero algunas son obvias, ¿no? O sea, todavía no hay un nuevo tema de producción, y mucho más en ciertas provincias y en ciertas regiones, como el noroeste, que reemplace a eso que estaba muriendo, cambiando, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la historia del agua. Si vemos el uso del agua, por ahí estas historias clásicas y periodizaciones de gobiernos más liberales o más conservadores, que son súper valiosas, no siempre se reflejan en algún uso en particular, y eso es un poco lo que estudiamos. Y ahí entonces donde viene a cuenta esto que dice otro historiador español, que siempre está muy presente en los encuentros de historia ambiental latinoamericanos, que es de alguna manera volver a recuperar introducir la temática ambiental en el discurso histórico, recuperar esta perspectiva de la materialidad que es el territorio, el espacio, pero el espacio apropiado que sería el territorio, no un espacio abstracto, en la historia, no una historia, digamos, a varios metros del suelo, diría Reborati un poco en broma, sino una historia situada sin caer en un determinismo o en otras cuestiones que han sido superadas, ¿no? Entonces ahí está ese vínculo que me parece bien importante, y entonces eso tiene consecuencias teóricas y metodológicas, si vamos a hacer historia ambiental, porque tenemos que aprender o desarrollar o revisar un poco quienes han estudiado esos territorios. Los territorios, esa relación sociedad-naturaleza la han estudiado los antropólogos, a su manera, en algunos lugares más, en otros menos, pero la han estudiado los geógrafos. Entonces, es importante, y eso nos sirve mucho a nosotros, revisar y repasar en clave de relectura obras como la de Sauer, ¿no? Y algunos de sus discípulos. Justamente este es un texto de este año que hace Guillermo Castro Herrera y Pedro Urquijo Torres, otro geógrafo, historiador, geógrafo. Y la obra de Sauer es bien importante por muchas razones, porque siempre tuvo esta pretensión de unir, ¿no? lo histórico, se considera el padre de la geografía histórica, el padre de la geografía cultural, uno de los padres del estudio de paisaje, aunque hay muchos en geografía, pero también porque él tempranamente empezó a llamar la atención, incluso antes que algunos discursos ambientalistas que se suelen citar, como los de Rachel Carson en los 60, de algunos fuertes impactos impactos y retroalimentaciones, ¿no? Entre la sociedad y la naturaleza. Si bien esto ya podemos retrotraernos a Humboldt, y podemos conversar también, si quieren, de un poco de historia de qué es lo ambiental, ¿no? A qué le decimos lo ambiental, ¿no? ¿Cuándo surge eso, esa preocupación? ¿De qué manera? Hoy está de moda esto del antropoceno, el cambio climático, que también nos interesa, pero sigamos un poco ordenados en esto. Entonces, en esta preocupación hemos integrado distintas cosas en el grupo de historia ambiental, y todo esto lo estoy contando porque van a ser sustento de los estudios sobre los Andes que voy a mencionar enseguida, y que creo que hay también un terreno fértil para seguir trabajando.
Desde imágenes satelitales que trabajan los geógrafos u otras disciplinas, a cuestiones más sobre las representaciones, sobre los imaginarios. ¿Mm? Ya nombré la historia regional, el libro de Richard, y este otro autor es un catalán que hace climatología histórica. Entonces, justamente este es un catalán, doy el ejemplo, que trabaja en el Departamento de Historia Moderna, pero estudia clima, hace climatología histórica, muy reconocido. Otro enfoque que es la ecología política, histórica, son diferentes enfoques que de acuerdo a lo que nos interese, de alguna manera dan preguntas, hacen preguntas e intentan dar alguna respuesta sobre estos procesos. Recordemos, lo repito rápidamente, pero que se suele decir, esa diapo creo que no la puse, sobre que por lo menos hay 3 formas de hacer historia ambiental. Podríamos decir 5 o 10, no sé, depende cómo lo subdividamos, pero seguramente hay 3, sin duda. Una, de alguna manera, la historia ambiental que apunta a reconstruir procesos ambientales, como toda historia, mostrando continuidades y cambios, ¿no? Procesos ambientales, vamos a decir, y no lo digo en términos despectivos, sino de forma quizás más positivista, ¿no? De forma más cercana a una reconstrucción cuantitativa y de las ciencias naturales. Por eso también Charo está en el Yanigla, porque en un Instituto de Ciencias Naturales, porque el trabajo de ella interesaba especialmente a los que hacen paleoambiente, eso podemos conversar después, y a partir de documentos históricos entonces ya vamos a ver cómo se pueden reconstruir caudales de ríos, ciénagas, pantanos, nevadas en cordillera. También hay un enfoque más cercano a la ecología política, más cercano a los estudios sociocríticos, que tiene que ver con mostrar las relaciones de poder en el uso de los recursos o de los bienes comunes, ¿no? O sea, esto más cercano a un materialismo o de alguna manera basado en estudios críticos, materialistas históricos, que tratan de ver cómo ha sido esa apropiación, porque, y otro enfoque, que obviamente se pueden combinar por momentos, si bien no era lo clásico hace 20 años, hoy hay hibridaciones de estos enfoques, un enfoque más constructivista, más basado en las representaciones, en los imaginarios, sobre el uso de los recursos. Y ahí podemos entrar también en muchos subcampos. Digo esto porque justamente en el centro de la diapositiva hay uno que se llama Imaginario Ambiental Mendocino, su efecto en las políticas estatales y la producción científica, que hemos hecho con algunos colegas, antropólogos, cientistas sociales, tratando de, nosotros consideramos que haciendo también historia ambiental, ¿no? Bueno, acá vuelvo un poco a lo que dije, ¿no? El trabajo de nuestro grupo y el cual va a tener el sesgo de lo que yo hago, tiene ese sesgo, vamos, si hablamos en ese lenguaje, estamos influenciados por el trabajo de María Rosario Prieto Charo. Ella, a partir de documentos históricos, por ejemplo, reconstruyó cómo fue este endicamiento del dique El Plomo, ¿sí? Algo que todo el tiempo nos están volviendo a pedir los geomorfólogos, los geólogos, este trabajo. Uno del trabajo del primer grupo que mencioné, pero lo que ya les dije, ¿no? Como dice Sarrilli, no, perdón, esto lo decimos nosotros, en el caso de Sarrilli hay una influencia de la historia agraria, rural, en el caso de Charo hay una influencia de la etnohistoria, la arqueología, la geografía, incluso de la dendrocronología y la meteorología, ¿no? Ella trabajó en los primeros años con una geógrafa, Elena María Abraham, tiene varios trabajos, después dejaron de trabajar juntas y Abraham siguió trabajando temas de certificación mayormente. Bueno, acá vamos a ir terminando con esto, así que no se asusten, no va a ser todo antecedente, pero ya lo que les decía al principio, del comienzo de su tesis doctoral, que es una tesis que es referencia en la zona de Cuyana, ya tiene algo de esto que anunciaba el título que les prometí, ¿no? Formación y consolidación de una sociedad en un área marginal del Reino de Chile, la provincia de Cuyo, en el siglo XVII. Esta tesis fue novedosa al integrar el enfoque histórico con el marco teórico de la ecología cultural, lo que les decía, Stigua,
en aquel momento, incorporando información documental, arqueológica y geográfica. Ahí está Charo con Virginia Costa, una antropóloga muy reconocida del CIESAS, que fue de las primeras que trabajó desde la historia, la antropología, estudios de riesgo y estudios también de historia ambiental en Latinoamérica. Entonces, para ir pasando al siguiente punto, nuestra forma de comprender la historia ambiental, ¿sí? Vuelvo a decir, no es ni la única ni la mejor, es la que hemos aprendido, está vinculada a otros campos, a la arqueología, a la antropología. Por supuesto, primero está que nada la historia económica, social, política, etc. Y estos son algunos de los temas que personalmente yo más trabajo, ¿no? He trabajado bosques nativos en mi tesis doctoral, en el noroeste argentino, historia del uso de los bosques nativos, pero en los últimos años, ya me da un poco de miedo y casi décadas, décadas en singular, estoy con climatología histórica, escasez de agua, sequía, ríos, ahí compartimos, si bien no al nivel de Garnero, que es quizás el mayor especialista de esto, no voy a decir el cono sur o regional, pero sí trabajamos ríos y sobre todo mi abordaje es más continuar el de Charo, que es reconstrucciones, ya vamos a ver algunos ejemplos, reconstrucciones un poco más duras, ¿no? De caudales, ecología política y geografía ambiental. Entonces, yendo un poco más al grano, yo les propuse, porque me interesa fortalecer esta discusión, y seguramente ustedes me harán consultas, cuestionamientos, preguntas que me ayudan, el tema de los estudios histórico-ambientales en los Andes, ¿no? Y ahí es como que la zona de estudio nos determina de alguna manera lo que vamos a estudiar, y eso es un poco a propósito. El lado, ese dibujo de la tapa del disco de Joy Division, un disco de rock que me gusta mucho, simboliza los Andes a la altura de Argentina-Chile, ¿no? Del lado argentino, ya hablamos de Charo y otra gente que vamos a seguir mencionando, hay varios más, pero para hacer algo en los Andes tenemos que integrarnos con otros países, y ahí está el desafío. En primer lugar, lo más fácil para los mendocinos, lo que más acostumbramos es con los colegas chilenos. Entonces hay que nombrar la historia ambiental de Chile, ¿no? Ahí tenemos a Pablo Camus Gallán, a Mauricio Folchi, Jorge Olea, unos historiadores más jóvenes, a ver si no me estoy olvidando nada en mis escritos, Andrea Noria, que son historiadores en Chile que hacen historia ambiental, y realmente hacen muy buenos trabajos que nos sirven también para pensar nuestro lado de la cordillera. Camus Gallán, por ejemplo, tiene un libro que se llama, con Ernest Hayek, que es el otro señor que está ahí, Historia Ambiental de Chile. Bueno, hay bastante literatura. Y últimamente también hay un interés norteamericano, internacional también, por hacer historia ambiental en nuestros países. Por ejemplo, acá cito dos trabajos muy buenos y de dos referentes de la historia ambiental. El trabajo sobre los guanacos en Patagonia, argentino-chilena, de John Soluri, y un trabajo más centrado en Perú, pero andino, que está en inglés, pero en esta revista, en esta edición relativamente nueva de Histor está traducido, han permitido, que es sobre la política biofísica y cultural, historia cultural de la vicuña, ¿no? Esta revista es una que ha salido hace muy poquito, a ver, que la tengo justo. Bueno, 23, no tan poquito. Esto es importante porque no, a ver, vamos a pasar al siguiente. Este desafío que implica trabajar la historia ambiental en los Andes coincide con otro desafío que se nos hizo en su momento, que era escribir, pensar el antropoceno en perspectiva histórica, ¿no? Es una colección de calas, que ahí han salido solo 2 números. Nosotros participamos en otro que se llama Cambio Climático, en el Cono Sur, con otro colega que está trabajando y
estamos trabajando juntos en esto de climatología histórica, historia ambiental de nuestro grupo, que es Osvaldo Cironi. Él viene de la antropología y la arqueología histórica. Y acá es el desafío porque, y lo pongo justamente por eso, porque acá la idea es trabajar sobre algunos de estos procesos, ver si había, digamos, antecedentes históricos de estos procesos que se discuten hoy como cambio climático, cambio global. Se los puedo spoilear, en parte sí, en parte no, es toda una discusión, ¿no? Pero, digamos, descentrarnos era el desafío, lo que no significa negar, sino descentrarnos, tratar de ver de las historias nacionales. O sea, como ya dije hace un ratito, no pensar solo en la escala nacional o en las historias nacionales, sino en algo que podría ser historia comparada, a veces lo es, a veces no, algo que puede ser historia sudamericana o latinoamericana, pero a su vez buscando los objetos aquí de estudio por momentos son estos objetos como los Andes, ¿no? Son objetos naturales. Y ahí tenemos un desafío, ¿no? Porque los objetos naturales no hablan a través de la fuente. Y bueno, y tenemos una serie de desafíos que a veces se pueden resolver y a veces no, pero nos parece interesante para avanzar en esta historia ambiental que realmente salga de la localidad. O sea, son muy útiles los estudios locales, pero en otros casos no son suficientes, porque los ríos cruzan varias provincias, varios países, algunos ríos, los Andes ya sabemos. Y ahí tenemos ahí tenemos el problema de que, estas, bueno, no es el problema, ahí tenemos el aporte, por suerte, de otras historias que ya se habían planteado en alguna manera de esa, por ejemplo, la historia económica es una historia que en buena parte se ha construido, digamos, en otras escalas y a otros niveles, no siempre en lo nacional, ¿no? Bueno. Vamos a ir aterrizando entonces los Andes y entonces, siguiendo esta tradición, hemos empezado a rastrear, a ver quiénes hablan de los Andes, cómo hablan de los Andes, y por este proyecto Highland, que es este proyecto que nombré recién, que está centrado en Europa, son estudios de montaña, llegamos por un lado, a literatura. Acá entramos un poco más al nudo, entonces por lo menos por dos vertientes. Una es la vertiente prehispánica, la vertiente que es el libro de la izquierda, ya vamos a verlo, América, Tierra de Montañas y Volcanes, y otra es la vertiente contemporánea, donde el trabajo, por ejemplo, de Marco Armiero para Italia, es bien ilustrativo, donde él encuentra cómo a partir de los significados de montaña, la identidad sobre la montaña, las discusiones sobre, ahora podemos avanzar sobre eso, él entiende que son parte constitutiva de esta nación italiana, ¿no? que hubo que construir a fines de siglo, mediados, fines del siglo XIX. Entonces, él es un ejemplo concreto de un historiador ambiental muy reconocido, donde toma como eje, de alguna manera, ¿no? Sí, la montaña como generador, en este caso, de nacionalidad. Nuestro caso es un poco distinto, pero también, y eso fue inspirador para emprender este desafío. La pregunta entonces sería, nuestros Andes, ¿no? ¿Qué rol han cumplido en nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué significado? Ahí volvemos al título, ¿qué argumentos han sido los Andes? A primera instancia se nos ocurren varias cosas, ¿no? Los Andes, la minería histórica, prehispánica y colonial, los Andes y la gesta libertadora. Pero yo considero que es un poco más de los Andes, porque ahora vamos a avanzar un poco sobre eso. Bueno, esto rápidamente, pero tenemos una serie de estudios también que tenemos que revisar, estamos revisando sobre estos estudios transfronterizos, de la geografía como el GEFRE, que estudia fronteras, pero también de las ciencias sociales. Hace tiempo, esto es interesante, de la década del 90, existe en Mendoza y Chile, cuando empieza el Mercosur, ahí en Argentina, Chile, y habrá equivalentes en otros
con Brasil seguramente, yo los desconozco, pero de congresos que se hacen fortaleciendo los vínculos transfronterizos de filosofía, general de ciencias sociales, de historia, de geografía, de alguna manera para superar o buscar puentes a esos nacionalismos un poco no, a esos nacionalismos exacerbados que incluso estuvimos cerca de tener una guerra con Chile o que había unas historias demasiado centradas en los países y poco centradas en ver las conexiones entre los países. Entonces, esto se hace mucho en Mendoza y hay distintos estudios que ya con otro fin, pero buscan pensar la historia, en este caso, las ciencias sociales, digamos, de los Andes, ¿no? De esa unión, por ejemplo, entre Chile y Argentina, y no los Andes como una diferencia o como un límite, una separación. Este es un trabajo que hizo Charo, voy mencionando los trabajos porque es parte del aporte de nombrar todo. Un trabajo que Charo hizo hace muchos años y la última versión fue del 21, la publicó en un libro acá de Colmich, digo acá porque estoy en México. Y ella, a partir de documentación histórica, colonial, y del siglo XIX, reconstruyó cómo habían sido las nevadas y a partir de esa documentación que citaba las nevadas o las no nevadas y los efectos, pudo reconstruir cómo había sido ese tránsito entre Chile, entre Santiago de Chile, específicamente el Paso de la Cumbre y la ciudad de Mendoza. Y eso también no solo fue importante para algunos arqueólogos, para algunos historiadores, pero también para algunos climatólogos o algunos especialistas en ciencias naturales que pudieron completar sus series, ahora que están y estamos pensando en esto del cambio climático, en esta variabilidad climática, y tenía una fuente de documentos que no es fácil o no existen los árboles, no se puede hacer dendrocronología de todos los árboles, y hay zonas que no hay árboles, o no hay otro proxy, otra fuente, y a partir de la documentación histórica podemos tener una idea más clara. Por supuesto que no es una estación de aforo o no es un nivómetro, pero una estación más clara de un año seco o un año muy húmedo que no se pudo cruzar por la nieve. Entonces, este es un mapita que yo le hice en su momento, pero da una idea de esto que estamos hablando. Y el trabajo después está en internet. A ver, pasamos a la siguiente. Entonces acá vamos un poco a la propuesta que no hemos demorado, pero creo que era necesario. La propuesta de este trabajo, que les cuento que no está publicado, he aprovechado esta conferencia para poder ordenar un poco, creo que sigue desordenada estas ganas de estudiar los Andes como unidad, y los invito a los colegas que quieran acompañarnos, pensar los Andes como una unidad y de la historia ambiental, retomar una serie de varios trabajos que ya tenemos sobre los Andes, pero no con esta idea de unidad, no con esta idea de marco armiero, ¿no? O esta idea que vamos a ver después que pensaban los arqueólogos, ¿no? Sobre todo porque estos Andes fueron, sobre todo los sudamericanos, gran parte de los Andes fue la columna vertebral del Imperio Inca, entonces hay algo de eso ya. Yo creo que los paisajes andinos, yo personalmente me enfoco en los ríos, en los glaciares, en el agua, porque es mi estudio, pero podría ser en la vicuña o en otro proceso andino. Los paisajes andinos presentan fuertes particularismos que requieren un estudio a escala y atendiendo variables que no siempre son coincidentes con los estudios históricos y geográficos realizados, ¿no? O sea, esto significa, o con esto quiero decir que avanzar en este estudio de los Andes como unidad significa probablemente que tenemos muchos otros estudios previos que nos sirven, pero por ahí están hechos a otra escala, pensados con otra, y la idea es buscar cuál es la particularidad espacio-temporal, ¿no? de esta unidad, ¿no? Que en varios casos vamos a ver que no es la misma que las amplias llanuras del este o que otro objeto no andino. Y esa particularidad, y acá me pongo un poco inductivo, un poco materialista, incluso yo creo que estira, fuerza, diferentes abordajes teóricos. Alguien me dirá, no, desde mi enfoque absolutamente constructivista, desde mi enfoque absolutamente marxista, no me importa. Son todos, bueno, ahí me gustaría discutir porque yo creo que
podría aún, digamos, si hay una historia ambiental, si hay una noción de territorio, y algo debería cambiar si estamos en la Puna de Atacama o en la Mata Atlántica, ¿no? Algo debería cambiar, ¿no? No sé si lo mayor, lo menor. Entonces hay una particularidad, ¿no? Porque aparte esa particularidad no es dada solo de una Mata Atlántica sin personas. Cuando digo Mata Atlántica o digo Andes, digo la construcción sociocultural, un paisaje cultural, diría Sauer, que son los Andes en la Puna. O sea, la Puna no es solo una meseta, altiplanicie, de tantos miles de metros, es con una cultura, es las representaciones de la Puna, es la actividad económica pasada y futura de esa Puna, ¿no? Y eso no es lo mismo, ni se puede así intercambiar tan fácilmente, ¿no? Las estructuras de clase, las diferencias de clase, las diferencias de representaciones, los estudios de género no van a ser iguales, calculo, pienso, una hipótesis, en la Puna que en la llanura por toda esta historia, ¿no? Bueno, alguien me dijo ya, ¿por qué no pusiste recursos o bienes comunes? Me parece bien, en los Andes hay toda una historia de bienes comunes, ya vamos a ver muy rápidamente, pero bueno, puse recursos porque era muy largo el nombre y porque aparte yo creo que la historia no es solo lo que yo creo, lo que me gustaría que sea, sino los Andes han sido vistos como recursos mayormente, también como bienes comunes, pero habría que discutirlo, ¿no? Otro segundo punto en verde, en la historia sudamericana, como una historia situada como colonizada, los Andes siempre han sido, o muchas veces han sido vistos, no siempre, pero muchas veces, si no eran el centro de un imperio, que Guantisuyo eran áreas desiertas donde no había mina, entonces todo el tiempo hay esa dialéctica entre lo vacío, lo olvidado, el desierto, que se ha estudiado mucho en la zona tracopampeana, esta noción del desierto, Alperindón y Fermín Rodríguez, después que da vuelta el desierto, la nación para el desierto y el desierto para la nación, ¿no? Es una zona periférica, marginal muchas veces, ¿no? Hasta que viene alguna actividad económica como la mega minería y se vuelve a interesar, ¿no? O el turismo en algún lugar. Y si no, entonces tiene esa característica que han tenido también otras zonas, como el impenetrable, por momentos ha sido un impenetrable, ¿no? Siempre entre comillas. Por supuesto que hay otras culturas con otros niveles de ganancia, con otra forma de vida que sí siguen persistiendo en esos ambientes. Bueno, ahí volvemos, ya lo dije esto, así que vamos más rápido, pero los Andes han sido argumentos para nacionalidad. Sí, depende, no es lo mismo que Italia, pero entonces, ¿para qué rol han cumplido los Andes en nuestra, como identidad, como zonas prístinas, ¿no? Como parque natural, área protegida Nahuel Huapi, como protectora de agua, como enclaves, como Potosí o Chuquicamata, ¿no? Y ahí dejo una pregunta para discutir. Si veo la historia de Chile, la historia de Perú, la historia de Bolivia, hay quien ha dicho que Argentina le ha dado la espalda a los Andes. Cuando hablo de Argentina hablo de las grandes ciudades. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido así o han sido las grandes ciudades, ¿no? Bueno, acá un poco esto que les comentaba, ¿no? Que es bien conocido, pero me parece que es un fuerte argumento para estos estudios de los Andes, ¿no? Y que no es nuevo, ¿no? Acá, dice Reinhardt, en los Andes la montaña llegó a ser uno de los elementos más significativos en el sistema conceptual relacionado con la circulación de agua a través de las esferas subterráneas, terrestres y celestiales. Cualquiera que sea la fuente inicial del agua, las deidades de la montaña está mal, eran en general las principales controladoras de la misma, ¿no? O sea, los Andes, habrá que ver cuánto queda en nuestras sociedades, y nuestras sociedades son muy diferentes en Mendoza y en el norte, o en Bolivia, pero cuánto queda esto, pero sin duda, este es un primer punto de partida para entender los Andes como una unidad y como una unidad ambiental, natural y social. Y parte de esto yo creo que persiste, ¿no? Esto es mesoamericano, quizás no está bien, pero, o sea, fuera, pero se cumple también, según el pensamiento mesoamericano, las fuerzas anímicas no se distribuyeron sobre la superficie terrestre de forma igual. Algunos de los sitios, lugares, fueron permeados por entes anímicos con mayor intensidad. Más allá que creamos, ¿no?, estas fuerzas anímicas, pero es interesante cómo hay una geograficidad
de la fuerza anímica, ¿no? Hay una distribución irregular, hay un particularismo de esta característica, ¿no? Y yo creo que nuestra cultura, aunque los dioses hayan cambiado o nuestros ídolos, sigue habiendo esas particularidades espaciales, territoriales, ¿no? La pregunta que me hago es ¿dónde terminan los Andes? O sea, porque los Andes es una categoría, desde mi punto de vista, no solo geológica o geomorfológica. Quizás Mendoza está a 700 metros, la ciudad de Mendoza, y geomorfológicamente está en los piedemontes los Andes. Pero si lo vemos culturalmente, socialmente, los Andes no terminan a los 700 metros, terminan bastante más allá. Y esto me parece que esta pregunta no tiene una respuesta. Yo espero que no tenga una respuesta unívoca. Espero que dependa del objeto de estudio y lo que interpretemos los Andes, podamos responder. Porque, por ejemplo, el mundo andino, este que mencioné recién, es un mundo basado en los Andes que tuvo su área de influencia hasta Santa Cruz de la Sierra, hasta San José de Chiquito, donde pude trabajar, o hasta Santiago del Estero, más allá del mundo andino. Y ahí me refiero a Córdoba, ¿no? Yo creo que los Andes es una unidad geológica diferente a las sierras pampeanas, geológicamente, pero culturalmente no necesariamente, ¿no? O sea, no me imagino a Facundo Quiroga o al Manco Paz diciendo, no, señor, el cerro de Famatina ya no es Andes, no me hable de los Andes, ¿no? Eso es sierra pampeana. O sea, está bien, pero me parece que en los términos que yo estoy hablando, Andes, podría, digo, no digo ni sí ni que no, es una unidad de un cordón tan potente y genera una cultura que en lugares en Chile llega hasta la costa, y cruza el desierto de Atacama o lo incluye culturalmente, y hacia el este en Argentina, no lo sé, pero probablemente las sierras pampeanas o parte de las sierras pampeanas compartan mucho de esto que estoy diciendo de los Andes, ¿no? Habrá que estudiarlo, habrá que verlo. No soy yo. Sí puedo decir en La Pampa, y en este estudio que hicimos sobre el conflicto del Atuel, porque nos parecía que en el conflicto del Atuel por el agua del río Atuel faltaban argumentos sistemáticos, históricos, ambientales, y lo hicimos con Charo en su momento, y el problema del agua del oeste pampeano, de los ríos Curacocha y Lebu, no se puede leer sin los Andes, a pesar de que está en una meseta árida, ya no es Andes técnicamente, ¿no? Es un claro ejemplo donde depende del objeto de estudio, porque los argumentos que da Mendoza para no darle agua a la Pampa es el cambio climático y es la falta de nieve en cordillera. O sea, esto está en el juicio de la Suprema Corte. Entonces los Andes están como argumento, ¿no? Y como materialidad, porque es agua que viene de los Andes, una cuenca andina. Los Andes han sido vistos muchas veces y muchas veces revisitando estos imaginarios andinos, prehispánicos o indígenas, como un lugar, ya dije, de bienes comunes, ¿no? Un lugar de reciprocidad. Esta autora que habla de paisajes extremos en el mundo, bueno, justamente habla de, ella ve campos cuando los hombres se reúnen y trabajan en equipo, moviéndose entre hileras, habas, patatas, ¿no? Yo trabajé en el noroeste argentino y eso existe, y existe más de lo que yo pensaba viviendo en Mendoza, sin caminar el territorio. Pero también es cierto que por momentos puede ser un esencialismo, ¿no? Esta es una foto de Santiago de Chile, donde los Andes están muy presentes, y yo no sé cuánto existe en los Andes de eso. O sea, quizás los Andes son varias cosas, ¿no? Estos son estudios de caso que hemos hecho, digo estudios de caso, estudios que me gustaría a mí integrarlo, estoy empezando a tratar de integrarlo en estos estudios andinos, y son estudios que hemos hecho en el grupo de historia ambiental de la climatología histórica. Bueno, acá vamos a pasar, acá era un poco explicar esto, cómo trabajamos esto de la climatología histórica, simplemente decir, por si hay alguien que no sabe, que muy rápidamente la información cualitativa obtenida de documentos históricos depende del trabajo. A veces se ha hecho análisis de discurso, a veces análisis de contenido, y se trata de transformar una información ordinal, ¿no? Por lo menos de 5 clases, donde esto en el caso de un río se puede ver si hay
de o muy húmedo, 2, húmedo, 2, 0 lo normal, menos 1, menos 2, y se hace una reconstrucción a partir de eso, una serie, ¿no? Después se suelen hacer una calibración de esas series con operaciones estadísticas, con fuentes instrumentales, o sea, con fuentes que en Argentina generalmente son del siglo XX, cuando ya empiezan a medir aforos, precipitaciones en los ríos, entonces se hace un ajuste para ver si hay grandes errores en esa serie, ¿no? Bueno, y después hay reanálisis climático, otro tipo de procesos. Personalmente, lo que les voy a contar acá tiene que ver más con otra parte que estamos desarrollando, no nos ha sido fácil, que es ver las dimensiones sociales de esta variabilidad climática, ¿no? Llámese vulnerabilidad o dimensiones sociales, ¿no? Entonces, estos son algunos trabajos que los paso rápido de Charo para que se den una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, bueno, esta es la tesis, ya lo mencioné. Bueno, hay varios. Vamos a este del río Bermejo, que es uno que hicimos con Charo, donde en el río Bermejo hicimos esta serie desde el siglo XVII a comienzos del XX, ¿no? Esta es la serie resultante. Estos son datos decadales, hay mucho más que las líneas que vemos. Y el resultado de esto, por ejemplo, es ver que de 1850 aumentan los años húmedos y hay menos años secos, ¿no? Esto les interesa mucho a los que estudian paleoambiente porque en este caso ven coincidencias con algunos modelos que ellos tienen o estadísticas que de 1960 todos saben que en la llanura chacopampeana llueve más y en los Andes nieva menos. Eso está medido y eso aparte coincide con todos los modelos de cambio climático. Podemos discutir después. Vamos un poco más. Bueno, estos justo no son de los Andes, pero este es un trabajo que hicimos sobre el glaciar Perito Moreno, tratando de ver fotos antiguas. Las más antiguas, lamentablemente, no son tan antiguas, son justo ahí sobre el cambio de siglo XX, y la gente de endocrinología había observado que los árboles muertos al costado, de donde está el encharcamiento en el lago argentino, eran recientes, eran árboles que no tenían más de 100 años. Entonces, eso significaba para ellos que este encharcamiento, que nosotros entendíamos como que había sido siempre, que cada tantos años el Perito Moreno cierra, sube el agua del lado argentino, con el tiempo se rompe, nos maravillamos todos, vienen japoneses, los vemos, bla, 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 no era siempre así, ¿no? O por lo menos en el siglo XIX aparentemente no ha sido, si no esos árboles no estarían con ese registro. Y lo que vimos, no podemos asegurarlo totalmente, por supuesto, la resolución que tenemos en la historia ambiental es un nivel de resolución diferente, pero vemos que el frente del glaciar Perito Moreno a principios del siglo era bastante más lejos que las fotos, bueno, acá no están justo, pero la de la década del 30, de otros salesianos y otra gente que ha ido a estudiar, son mucho más adelante. Entonces, de alguna manera, vemos esa diferencia, ¿no? Acá está la distancia al frente de Agostini, les dije, Feruglio, a las primeras fotos de Houghton de 1904. Bueno, voy a ir rápido, hemos trabajado las sequías en Mendoza. Voy a avanzar un poco. Estos son otros grupos que estudian el tema climático en América Latina y me parece que son bien interesantes. Este es un paper muy nuevo que se los recomiendo. Estudia el tema del clima, pero también el conflicto. Después algunas de estas personas, como Barrientos le he mencionado. Y acá les quería contar esto, que, bueno, ya estamos sobre la hora, lo voy a decir muy rápido, que es un estudio de la sequía que estamos prosiguiendo en Mendoza y en San Juan, un poco en el norte. Todavía no hemos tenido tan buenos resultados en La Rioja y Catamarca, las fuentes no nos acompañan, y en el norte de Neuquén estamos comenzando con estudiar la sequía a lo largo de los Andes. Y ahora lo que hemos tratado de hacer, es tratar de buscar coequiper del lado chileno, personas, colegas, historiadores, antropólogos en Talca, ahí en la Universidad de Talca, y también
en Santiago de Chile. Voy a pasar rápido entonces a las conclusiones. Para poder estudiar este proceso de forma integrada. Esta frase de Wouters me encanta, de Cannon. Justo ahí no está citado Cannon, bueno, se ha borrado. Dice, mi oponente Wouters profesa el fetichismo del Código Civil y lo juzga tabú, intocable. Se explica por qué él es ingeniero y el problema es jurídico. Y con criterio de físico, él sostiene una interpretación del Código Civil que parte del hecho físico de la unidad de las aguas, arguyendo que todas físicamente son iguales porque todas integran un solo ciclo, el que cumplen al evaporarse. Yo no niego esa verdad física, pero sí que ella sirva para inspirar leyes humanas, que no rigen las relaciones de los elementos de la naturaleza, sino de los hombres. Esto es mediados del siglo XX. Cano fue gobernador de Mendoza y su hijo fue uno de los primeros ambientalistas de país, que estuvo en Estocolmo en el 72 y también fundó FAR, la asociación famosa que tiene sede en Córdoba, ¿no? Bueno, voy a ir muy rápido para cerrar, a ver si pasamos a las muchas gracias. Disculpen, a ver. ¿Cómo escapo acá? Ping. Bueno, como reflexiones finales y preguntas, algunas que fui anotando acá es que para este estudio andino, sin duda hay que fortalecer proyectos a ambos lados de los Andes, como aquellos que ya tenemos con Mauricio Lorca, con Bravo, la Universidad de Talca, con Andrea Nore. Hay que continuar integrando estudios históricos ambientales en otros países andinos. Ahí podríamos hablar un rato largo porque la cantidad y la dimensión que hay en cada país es bien diferente. También es para nosotros muy importante tratar de pensar, no todo problema se puede pensar desde la historia ambiental, tampoco es necesario hacerlo por obligación. Es muy bueno que siga habiendo historia no ambiental también, pero sí nos parece que, aunque sea, capaz un avión, no sé, perdón, que integrar por lo menos, o pensar si la dimensión ambiental en la historia, en los archivos, puede explicar alguna de las preguntas que nos hacemos, es un gran paso, ¿no? O sea, esto significa que si yo estudio X cuestión, puedo intentar avanzar, por más que no me transforme en historiador ambiental. Hay grandes trabajos de ese tipo y no se llaman historia ambiental, ¿no? Como el colonialismo en ruina del terremoto de Lima, o, bueno, el trabajo de Mark Healy de El peronismo entre las ruinas en el terremoto de San Juan, ¿no? Dos historiadores muy reconocidos. Mark Healy sí dice por momentos que hace historia ambiental. Discusión teórica metodológica con otras disciplinas, eso es, ya lo dije, es necesario, importante. Pensar en qué territorios están poco o nada trabajados, no seguir trabajando los mismos, es un poco autocrítica. Por eso estamos tratando de trabajar con otros colegas de otros lugares. Y algunas cuestiones que estamos haciendo es, por ejemplo, integrar, tratar de pensar estudios que vienen de otras tradiciones, como los estudios rurales, en América Latina a los estudios del agua, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando un dossier con colegas mexicanos de acá, historiadores y antropólogos. Hay también que con un tono más presentista, pero necesario, también vinculan el conflicto ambiental o los problemas actuales de la agenda actual con la historia, ¿no? La historia por momentos puede ser anacrónica si pensamos nuestros problemas desde la actualidad, pero por momentos es necesario también, y más en estos tiempos que corren, ver si la historia o nuestro sirve para las preguntas que estamos teniendo hoy. Entonces, me parece a mí que hay que seguir pensando, ¿no? Que no siempre pensar en términos históricos los problemas actuales se transforma en un anacronismo, si uno lo aclara y establece los límites, ¿no? En ese caso, no solo los conflictos ambientales, sino muchos de los problemas actuales, me parece que se podrían encontrar algunos cauces en la historia ambiental, ¿no? Porque es un vínculo
para revisar lo que ya hemos dicho y quizás lograr ciertos acuerdos o ciertas escalas que no han sido más vistas. Bueno, por lo pronto simplemente ahí termino, les puedo pasar esto. Acá algunas de las personas que han trabajado conmigo y que quería nombrar a varias más, y mi trabajo es en conjunto y no es solo, y bueno, de alguna manera el agradecimiento es a la Junta, a todos los colegas de Córdoba y también a mi grupo y a la gente de geografía y demás. Muchas gracias.